Bien, tengan ustedes muy buenos días, estimados participantes, estimadas autoridades de la Universidad Pedagógica. A continuación voy a exponer el texto guía para el Producto Académico de Transformación, ¿no? Llamado PAT, ¿no? En su sigla. Es un documento que presenta una guía estructurada para la elaboración del Producto Académico de Transformación. Ya abordaremos los cuatro momentos claves desde el análisis crítico hasta la difusión. Mi nombre es Zené Aguirre Vargas, soy el docente contenidista que ha elaborado el contenido guía para el módulo 5. Ahora sí, como les adelantaba, el texto contiene cuatro momentos esenciales, ¿no? Ustedes saben que el producto académico de transformación está dividido en cuatro momentos. Uno que es el análisis intrapersonal, interpersonal y situacional de la práctica educativa. En el momento 2 abordamos la problemática de la práctica educativa. Ahí vamos a empezar a identificar y la priorización del problema. El tercer momento, que es la propuesta transformadora, ¿no? Ahí aplicamos el diseño de la intervención pedagógica del docente. Y como cuarto momento tenemos la redacción de todo el documento académico y la difusión del PAT, ¿no? Para eso se requiere la sistematización y el análisis y demás. Entro a este primer momento, que es esencial. El primer momento es una inmersión profunda en su experiencia docente. ¿Qué es la inmersión profunda? Es la reflexión del investigador que realiza antes de iniciar una investigación. En otras palabras, es la introspección del ser humano para realizar una investigación decolonial. ¿Ya? Pues la investigación decolonial implica que los docentes tengan un análisis intrapersonal, interpersonal y situacional de la realidad. Estos tres pilares fundamentales nos permitirán comprender la praxis pedagógica del docente, ¿ya? Pero no sin antes de realizar este análisis de introspección, eh, no es posible afianzar una investigación decolonial, ¿no? Solo comprendiéndome yo, el sujeto yo, la persona que va a realizar aquello, pues se comprenderá mejor estos aspectos, ¿no? De hacer una investigación decolonial, que no surge una investigación de la teoría, del mundo abstracto, del topos urano, diríamos, ¿no? Los griegos, desde el cielo, ¿no? O de la teoría, como se hace en las investigaciones tradicionales. ¿Por qué? Porque partimos de la teoría, tenemos que tener un cúmulo de teoría para poder afianzar una investigación. En este tipo de investigación, partimos de la praxis educativa, es decir, de la práctica, de la realidad del docente. Ya, pero viendo estas tres situaciones, análisis interpersonal, intrapersonal y situacional. Intrapersonal quiere decir reflexión interna del ser humano, de la persona, del cómo se ha hecho maestro, valga la palabra hecho, de cómo ha asumido ser maestro, ¿ya? ¿Cuáles son sus orígenes culturales, lingüísticos y demás, sociales, condición de clase y demás? Y el análisis interpersonal, ¿cuál es su relación con la comunidad? Maestros, estudiantes, padres de familia, ¿no? ¿Cómo se contextualiza con aquello? Y la situacional, verificando aula, patio y comunidad, ¿no? ¿Qué sucede en el entorno de la aula? Viendo obviamente aspectos curriculares, aspectos de contenidos de aprendizaje de acuerdo a su área, ¿no? Y este aspecto fundamental dentro del aula, ¿no? Carga horaria, alineamientos curriculares, aplicación del plan de desarrollo curricular, dentro del plan de desarrollo curricular, orientaciones metodológicas, ¿no? Haciendo articulaciones con el programa
¿no? Que se llama el PAT, el plan trimestralizado, ¿no? Articulado al, a los otros planes, ¿no? Que es el PCP, ¿no? El plan de acción del PCP, el proyecto sociocomunitario, el currículo regionalizado, el currículo diversificado, ¿no? Y todos estos elementos que configuran para poder llevar a cabo el proceso pedagógico, ¿no? En el análisis situacional, el maestro observa el aula, pero dentro de estas perspectivas, ¿no? Pedagógicas, curriculares, ¿por qué no decir psicológicas y bienvenidos de la neurociencia también? La otra parte es aula patio, cómo se comportan los jóvenes, ¿no? A partir de un diario de campo se puede observar aquello, cuáles son sus comportamientos, sus actitudes, ¿no? Y a partir de ello se puede ir registrando de acuerdo al problema que se haya priorizado, ¿no? Entonces, este primer momento es sumamente importante porque nos dimensiona en tres aspectos, ¿no? Para poder asumir una investigación decolonial. El análisis interpersonal, el análisis intrapersonal, ¿no? Y el análisis situacional. Intra, de nosotros mismos. Inter, la relación con los otros, con todos los actores educativos. Situacional, el aula, el patio, la comunidad, la situacional, la realidad, la observación de la realidad. ¿Qué está sucediendo en el momento? Vygotsky nos plantea, ¿no? Es histórico-cultural, que si no observo la realidad es casi imposible hacer un acto educativo, ¿no? Porque se soslaya esos aspectos de educación productiva, de educación de la realidad, educación acorde al contexto. El segundo momento que se viene es la problemática de la práctica educativa, ¿no? Para poder entrar a este segundo momento, ya tendría que haber aplicado una serie de instrumentos, ¿no? En el primer momento, puedo haber escogido para mi análisis intrapersonal una historia de vida, ¿no? Para el análisis interpersonal, para el análisis situacional, una didactobiografía, una entrevista, ¿no? Eh, en este primer momento es importante la aplicación de los instrumentos, precisamente para poder ubicar o priorizar el problema. Y una vez priorizado el problema, pues vamos a tener este afianzamiento de la propuesta transformadora, ¿no? Como hay un pluralismo epistemológico dentro de la investigación decolonial, no nos cerramos a otros instrumentos, aunque valga la redundancia esto de la metodología, la descolonización de la metodología que nos plantea Twine, porque hay que plantearnos, dice, descolonizando las metodologías. No se puede aplicar un instrumento que no sea adecuado al contexto. No, el contexto. Primero hay que observar el contexto social y cultural, incluso político, ideológico de un contexto social, ¿no? No se puede aplicar en las zonas rurales la encuesta escrita, no el cuestionario escrito, cuando no hay una comprensión lectora profunda de los participantes. Entonces ahí se puede aplicar círculos de reflexión, ¿no? Eh, otro tipo de instrumentos, vamos a decir, de técnicas e instrumentos para ese contexto, ¿no? Obviamente desde esta mirada de la descolonización de las metodologías. Una vez que haya diseñado y aplicado esos instrumentos, pues el segundo momento me va a permitir identificar las problemáticas, la priorización del problema y por ende una pregunta problematizadora o la pregunta del problema, lo llaman también, ¿no? En este momento es crucial, dice, donde se aborda la identificación y priorización de las problemáticas detectadas en la práctica educativa. Es un proceso sistemático que culmina en la formulación de una pregunta de investigación clara y relevante. ¿Cómo identificamos las problemáticas? Ya les decía hace rato, para el primer momento es el diseño y la aplicación, ejecución de esos instrumentos. En la identificación de las problemáticas voy a sistematizar esos instrumentos a través de un instrumento de análisis, ¿no?
Análisis de instrumentos, que es sistematizar problemáticas mediante entrevistas, grupos focales, diarios de campo y otros instrumentos que yo haya aplicado, ¿no? Es necesario aplicar el instrumento para luego analizar, sistematizarlo, ¿no? A partir de un instrumento. Y esa sistematización nos va a permitir categorizar incluso el diálogo con el universo académico, ¿no? Esta relación que tengamos, la construcción teórica, ¿no? De la observación de la realidad. ¿Cómo priorizamos el problema? Seleccionar la problemática más relevante y viable apoyándose en un árbol de problemas. No, no solo hay el árbol de problemas, es una técnica el árbol de problemas. Hay la espina del pez, en instituciones educativas, en los administrativos, se realiza el FODA, ¿no? El DAFO llamado debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, ¿no? Este tipo de instrumento nos va a permitir delimitar y ubicar exactamente cuáles son esas causas que están afectando este problema, cuáles serían las consecuencias y cuál es el problema identificado. No podemos trabajar todos los problemas, ¿no? Por eso es necesaria la delimitación para poder abordar una investigación, ya sea de colonial o cualquier enfoque de investigación que se esté abordando, ¿no? ¿Por qué? Porque la priorización del problema nos centra en ese foco central en, en dos aspectos. Uno, la priorización del problema, otro, la delimitación disciplinaria, la especialidad que se está abordando en la formación posgradual. Por ejemplo, si se aborda en el área de comunicación y lenguajes, será pues enfocado al tema de la lectura comprensiva, ¿no? Eso ha sido un aspecto de estudio, de investigación por los investigadores posgraduantes de la Universidad Pedagógica, ¿no? Estaban centrados del por qué los jóvenes no tienen hábito a la lectura, por qué no nos gusta leer. ¿No? Una de las causas fundamentales ha sido de que hay una condición cultural, porque nuestra condición cultural no es letrada, sino es una condición cultural de la comunicación oral, ¿no? Nos hace fácil más comunicarnos oralmente que escribiendo, porque escribir es una tarea que implica, ¿no? Otros aspectos más de conocimiento, ¿no? No solo un conocimiento cultural e intelectual, sino una habilidad de hilar las oraciones de manera sistemática, ordenada, adecuada. Y ahí entra el tema de la sintaxis, la coherencia, la adecuación, la cohesión y lo demás que conocemos. ¿No? Entonces el árbol de problema nos va a delimitar, ¿no? O la espina del pez es viable, ¿no? Que tú puedas seleccionar. Es más, si es posible, puedes crear tu propio instrumento para poder delimitarlo. No siempre el árbol de problema. El árbol de problema es muy conocido para iniciar una investigación de este tipo. ¿Por qué? Porque observamos de la realidad, ¿no? De esta realidad, pues empezamos a iniciar una investigación de color. Pregunta problematizadora o la pregunta inicial. Puede ser en forma de pregunta o en forma afirmativa, ¿no? Como somos del pluralismo epistemológico, no nos cerramos a una estructura tal, pero se sugiere estos dos, ¿no? Una pregunta eh, del problema para poder iniciar. Cuando realizamos la pregunta del problema, nos permite delimitar el campo de estudio, el campo de la disciplina, el campo de la pedagogía, el nivel espacial, el nivel temporal, ¿no? Espacial quiere decir el lugar, los sujetos intervinientes, que serían los estudiantes. En este caso no hay mucho que perderse porque los docentes tienen este foco de investigación que es prácticamente producto de su trabajo, de su experiencia. ¿No? Están focalizados en una zona, en una comunidad, ¿no? Donde se practican diversos aspectos de la realidad, cultural, social, económica, política y demás, ¿no? Entonces, no tienen que ir a escoger sujetos intervinientes, lo tienen, que son sus mismos estudiantes, sus mismos padres de familia, sus mismos colegas y todos los actores educativos que coadyuvan al proceso pedagógico. ¿No? Pero es necesario la pregunta problematizadora porque nos permite delimitarla para poder abordar. En cuestiones de comprensión lectora, podríamos decir de qué manera o cuáles son las causas por lo que los estudiantes no tienen hábito de lectura, ¿no? De la unidad educativa El Paraíso, ¿no? En la gestión 2025, ¿no? Hay que delimitar
¿qué tiempo se va a ejecutar esta investigación? ¿No? Muchos investigadores dicen no debe ser más de 3 años, tampoco debe ser menos de 6 meses. ¿Por qué ponen esta fecha tentativa? Porque ese es el rango del tiempo donde se puede trabajar una investigación. Porque si tenemos más tiempo, los cambios sociales, políticos y culturales son cambiantes, ¿no? Estábamos viviendo una época, incluso, se acordarán ustedes, desde 2010 había una época una perspectiva política diferente a lo que es ahora, ¿no? No es lo mismo hacer una investigación de la lectura comprensiva en aquellas épocas, ¿no? Ni qué decir de 1995, 2000, ¿no? Donde pregonaba la ley 1565, ahora estamos dentro de la ley 070, miren, ¿no? Entonces, no se podría hacer una investigación de 20 años, ¿no? Por eso ponen este margen, no más de 3 años y no menos de 6 meses. En la justificación del PAT, del Producto Académico de Transformación, ¿no? Cuando queremos cuando estamos abordando una investigación, debemos asumir esto desde la postura pedagógica, lingüística, curricular, legal y económica, ¿no? Muchas veces cuando justificamos una investigación, no sabemos por dónde partir, pero tenemos que partir de nuestro campo de estudio, ¿no? De nuestra área disciplinar, que es el área de la pedagogía. Hay que entender que pedagogía es viene de paidos, paidos es acompañar, ¿no? Acompañar a aquella persona por el camino, pues, correcto, diríamos, ¿no? Porque, bueno, son términos griegos, latinos que han ido incorporándose a nuestro contexto, ¿no? Otros dicen educar, educación, viene de educere, que es inducir, ¿no? Inducir por el buen camino. En este caso de la pedagogía, pues hay que aplicarlos. Puede ser innovación de métodos de enseñanza, porque ese es el principal problema donde se quiere ahora resolver, ¿no? La didáctica, viene que de didaskein, el arte de enseñar. ¿Cómo enseñamos? De la manera más facilita, de la manera más bonita, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos enseñar de esa forma, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Estos niveles de la justificación. En el tercer momento, la propuesta transformadora, ¿no? Si así está diseñado, ¿no? Una vez que yo haya identificado todos estos problemas, lo haya sistematizado en el segundo momento, en el tercer momento me toca pensar, ¿qué propuesta de transformación voy a realizar? ¿Ya? ¿Qué propuesta de transformación puedo realizar? Porque si yo digo que hay un problema de la comprensión lectora, que los jóvenes no les gusta leer y no hay esta comprensión lectora en los jóvenes, ¿qué me toca realizar? ¿Será lo mismo como la investigación tradicional de lo que hemos hecho de la investigación acción participativa? Se acordarán del proyecto de innovación pedagógica que nos hacían hacer cuando nosotros éramos, en mis épocas era proyecto de innovación pedagógica. No es lo mismo, ¿no? Esta propuesta transformadora tiene un fundamento teórico, epistemológico, de una realidad social latinoamericana, ¿no? Que prácticamente lo enarbola, pues, Paulo Freire, ¿no? La transformación no surge de la nada, la transformación surge de la realidad de los pueblos oprimidos, dicen, ¿no? Cuando habla de transformación, ¿cómo hago que este estudiante cambie su realidad? ¿No? No estoy diciendo que cambie a ser rico, millonario, aunque es un ideal, ¿no? Pero los cambios transformacionales no pueden ser siempre a largo plazo, puede ser a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? En educación siempre sembramos esa semillita para que en el tiempo tenga esa transformación, ¿no? Y sus posibilidades siempre son no tan visibles, porque los valores, muchas veces esos valores sembrados, pues la vamos a ver más adelante. Así que no hay desesperación para decir, yo quiero transformar hoy mismo, ¿no? Pero al menos que tenga esta condición de asumir una propuesta transformadora adecuada a la realidad, tomando en cuenta los presupuestos básicos de la realidad, ¿no? No traer un proyecto foráneo, extranjero,
con altos recursos, que implica altos recursos o costo económico para cambiar realidades, ¿no? Ahí está la creatividad e innovación del investigador, porque el investigador tiene este presupuesto de colonial, condición de clase, conciencia social, no solo desde el punto de vista pedagógico, sino desde el punto de vista económico también, que no implique costos económicos elevados, sino que los materiales en el que se va a ejecutar, se va a aplicar en los estudiantes, pues sean de su realidad, que se utilicen materiales de la vida, ¿no? Para la vida, ¿no? Entonces, es necesario esta utilización del contexto en los materiales para que no tenga un alto elevado de costo económico, ¿no? No es lo mismo que la investigación del proyecto. El proyecto, bueno, lo tradicional, siempre hablan de talleres, ¿no? Talleres, seminarios, ¿para qué? Para mejorar la lectura comprensiva, ¿no? Suena muy redundante eso, pero la transformación implica aquellos aspectos didácticos, ¿no? Lúdicos, donde sea algo innovador, creativo, original, que los investigadores puedan aplicarse en los estudiantes, ¿ya? Es por eso que se propone acá en la propuesta el título. El título no debe ser lo mismo, no debe ser lo mismo que el título del PAT, porque el título de la propuesta surge de las actividades en que se va a desarrollar. Ahí pongo un ejemplo, los valores sociocomunitarios como estrategia didáctica para el desarrollo de aprendizaje de las ciencias sociales. Vean, he utilizado este saber ancestral, ¿no? Saberes y conocimientos que son los valores sociocomunitarios, como la complementariedad, ¿no? El AINI, ¿no? La reciprocidad, y todos esos valores que están con otros términos, que no son los términos de los valores tradicionales, valores axiológicos griegos, ¿no? Entonces, estos valores sociocomunitarios, pues me van a ayudar, eso estoy diciendo, para transformar el aprendizaje en las ciencias sociales. ¿Por qué lo puse? Porque en ciencias sociales se aprende el civismo, el respeto a nuestros símbolos patrios y demás, ¿no? Valores sociocomunitarios. Un saber ancestral asociado al área de ciencias sociales. Eso es un ejemplo, ¿no? Situación problemática, vamos a describir detalladamente la problema previamente priorizada. Los supuestos problemáticos, cuál ha sido el enunciado que explica la causa de la situación. Obviamente tiene que tener un objetivo general, específicos, pero no es lo mismo el objetivo del primer y segundo momento, ¿no? El objetivo del primer momento es un objetivo viable a la investigación, al explorar estas causas, consecuencias que está afectando a este problema. Este tipo de objetivo es de ejecución. Por eso es que no es lo mismo que decir describir, analizar, comparar, caracterizar, explicar, ¿no? Esos son verbos infinitivos aplicados a la investigación, ¿no? A ver estas causas, a explorar estas causas. Mientras en la propuesta transformadora podría ser, pues, fortalecer, ¿no? Evaluar, valorar, ¿no? Entonces, concientizar también, ¿no? Este verbo infinitivo, concienciar, concientizar, sensibilizar, ¿no? Entonces son verbos ya de ejecución que nos van a llevar a transformar realidades, ¿no? Obviamente tiene que tener cronograma, ¿no? El cronograma, el plan de actividades, ¿qué actividades se va a desarrollar? Por eso se aconseja primero que se lea el plan de actividades y a partir de eso elaborar un título, porque si no leo las actividades, ¿cómo desarrollo el título? Porque voy a repetir el mismo título del PAT, que no es lo mismo, que el título de la propuesta surge de las actividades, mientras el título de la propuesta transformadora surge de la investigación, ¿no? De esta mirada investigativa, de la exploración de las causas, de los problemas que hayan ocasionado para que esto esté sucediendo, ¿no? No olvidemos que la investigación es conocimiento, ¿no? Quiero conocer por qué sucede aquello, ¿no? Y en esa aplicación de instrumentos, triangulaciones, me voy a dar cuenta, pues, que las verdaderas causas son estas, ¿no? De ahí voy a ver los resultados y demás. Y tengo que aplicar los instrumentos de recolección. Me voy a este cuarto momento,
que prácticamente es la redacción y la difusión del PAT, ¿no? He tomado en cuenta el artículo académico. Muchas veces se toma en cuenta el artículo académico como los resultados, la exposición de los resultados. En realidad, el artículo académico no es nada más la exposición de los resultados de una investigación de manera concisa, ¿no? En el título, igual. El título no es lo mismo que el título del PAT, el título de la propuesta, que el título del artículo académico. El título del artículo académico deriva de los resultados de investigación. Yo ya tengo los resultados en el artículo de investigación, tengo que tenerlo. Ya he hallado, he aplicado los instrumentos en el primer momento. En el tercer momento también he aplicado otros instrumentos para la propuesta. He triangulado, he categorizado, tengo los hallazgos, cuáles son mis resultados, ¿no? Entonces el título se aconseja que sea derivación de los resultados de la investigación de estos tres momentos. El cuarto momento es la redacción y la difusión del PAT, ¿no? Por ejemplo, si estábamos hablando de la lectura comprensiva, pues nos vamos a dar cuenta que en los resultados, supongamos que en los resultados los jóvenes ya tienen hábito de lectura, ¿no? Entonces yo puedo decir procesos de hábito de lectura en el aprendizaje de las ciencias sociales, ¿no? Tengo que tener esta idea de categorizar una categoría general. ¿A qué me refiero con hábitos? ¿No? ¿Qué quiero decir con hábitos de lectura? Ya, pero ya eso es un tema más de taller, ¿no? El otro tema es resumen, sintetiza el problema, objetivos, metodología y resultados. ¿El problema de quién? Del PAT. ¿Los objetivos de quién? Los dos objetivos, ¿no? Que se ha aplicado el objetivo para investigar, que es el primer momento, y el objetivo de la propuesta transformadora, que está en el momento 3. La metodología. ¿Qué metodología se ha aplicado? ¿Qué es una metodología? ¿No? Metodología no es nada más el camino seleccionado para poder investigar algo, ¿no? Esta palabra del odo, el odo es el camino. Hay tantos caminos, ya sea venidos de las ciencias sociales, ¿no? Venidos de las ciencias naturales y venidos incluso de los paradigmas, ¿no? De la investigación, ¿no? Hoy estamos mucho con el tema de la complejidad incluso, ¿no? ¿Dónde encaja esto? ¿Qué paradigma? ¿Es el paradigma sociocrítico? ¿Es el paradigma de la complejidad? ¿O es el paradigma del positivismo? Claro está que no. Es una investigación de la decolonialidad, de la descolonización. ¿Ya? Tiene su fundamento epistemológico, venidos de Enrique Dussel, de Quijano, Boaventura de Santos, Chiliza, Twain, y todos estos, Walsh en Ecuador, todos estos teóricos que han fundamentado del por qué se realizó una investigación de colonia. Y estamos entrando en este pluralismo epistemológico del sur. La metodología es el paraguas que nos va a direccionar del cómo realizar esta investigación. Pero esta investigación, ¿cómo se realizó? Eso tendría que explicarse, ¿no? Pero esto es para el mundo académico, ¿no? Para el universo académico, para que nos lean, ¿no? Entonces ahí decimos qué metodología se ha aplicado, cuáles son los métodos, las técnicas y los instrumentos. En especial, qué instrumentos se ha aplicado. Obviamente tiene esta dimensión, ¿no? La metodología, métodos, técnicas e instrumentos. Más estamos enfocados en el instrumento, ¿no? La didactobiografía, la historia de vida, línea del tiempo, diarios de campo, entrevistas, cuestionarios y demás. ¿Cómo se ha diseñado? Pero eso en el resumen no, solo la mención y los resultados. En la introducción, el contexto y los objetivos de estudio. En este tipo de artículo académico, la introducción es diferente a la introducción del PAT. La introducción es básicamente la revisión bibliográfica, aquellos vacíos, aquellas cuestiones no estudiadas, aquellas contrastaciones, vamos a decir, del investigador con el universo académico, ¿no? Para empezar a abordar una investigación. Es diferente a la introducción del PAT. La introducción del PAT es la síntesis de los cuatro momentos, la presentación del problema, ¿no? Los métodos. ¿Qué métodos se ha aplicado? ¿Cómo se ha dicho? ¿Por qué se ha seleccionado ese método? ¿Cómo se diseñó? ¿Cómo se aplicó? ¿No?
los materiales, cómo se manejó. Es explicarle al mundo académico cómo se diseñó, por qué se diseñó y para qué se aplicó, ¿no? Es más o menos de manera didáctica explicarle al mundo académico, al universo académico, cómo se diseñó, ¿no? Y cómo se aplicó y por qué se escogió ese método. Los resultados, la presentación clara de los hallazgos, ¿no? Cómo se sistematizó, qué instrumentos se utilizó y cuáles son esos hallazgos. En la discusión, la interpretación crítica del investigador en comparación con el diálogo del universo académico. No hay una discusión para validar o invalidar un conocimiento foráneo, un conocimiento extranjero, ¿no? Una teoría, contraste, no para solo para aprobar, sino para validar o invalidar ese conocimiento desde mi perspectiva objetiva de la investigación. Las conclusiones, ¿no? Síntesis de los aportes y limitaciones. Obviamente tiene que tener otra bibliografía actualizada, no mayor a 5 años, ¿no? En especial revisar artículos científicos de los últimos 5 años. Análisis de los resultados, realiza una interpretación crítica de los hallazgos, apoyándose en categorías definidas. Fundamentación teórica pertinente. Ya. Y el último, la difusión del artículo académico. Podemos difundir a través de webinars, ¿no? Podemos difundir a través de YouTube, ¿no? Y otras plataformas que tengan mayor alcance, ¿no? Ya que la comunicación académica científica sí o sí debe publicarse. Un artículo científico no publicado es prácticamente como si no se hubiera hecho. Ya es muy importante. En los anexos necesariamente deben presentarse los instrumentos diseñados y aplicados a los sujetos intervenientes, ¿no? Y después el plan de ejecución, ¿no? O el plan de análisis de interpretación de los resultados, cómo se ha interpretado, se ha analizado estos instrumentos. No hay instrumentos para hacer aquello. Y como tercero, pues la validación de los pares expertos. ¿Quién ha validado ese conocimiento? ¿Qué categorías se ha hallado con ese par experto? Y lo otro, la ejecución de las actividades, ¿no? Como fotografías y demás, ¿no? Con respaldo suficiente. Eso sería mayor explicación, está obviamente en el texto guía del PAT, el protocolo y la guía, ¿no? Valga la redundancia. Pues muchas gracias. Pues eso sería todo.